Soy el alumno López Saucedo Edgar Joazán de la Universidad Tecnológica de Querétaro, de la carrera Mecatrónica, grupo E151. Este video es para la asignatura de Electricidad y Magnetismo impartida por el profesor Fabio Tomás Moreno. En el siguiente video veremos la práctica 8, que es mediciones de circuitos en corriente directa. Empezando con la práctica 8 sobre mediciones en circuitos de corriente directa, vamos a tener tres circuitos, uno en serie, uno en paralelo y uno mixto. Previamente ya los hicimos aquí en el pizarrón para hacer los cálculos con la resistencia y para ir ahorita observando con la protabor y con el multímetro si sí nos da correctamente. En el primero tenemos el de serie, tenemos una fuente de 12 volts que va a alimentar a una resistencia de 220 y 1 kilo ohm. Al sumar en serie se suman ambas resistencias, nos da un total de 1200. Con esto vamos a comprobar si nos da de 1200. Como podemos observar, ahí nos da de 1209. Es un poco la pérdida, pero sí llega al correcto. Muy bien. En paralelo, la fórmula es diferente. Sería la resistencia 1 por la resistencia 2 sobre la suma de las resistencias. Como podemos ver, nos da un total de 212.59 ohms. Aquí igual ya tenemos conectados las resistencias en paralelo. Como podemos ver, nos da 210, casi los 212. Muy bien, entonces ahora vamos a empezar. En las resistencias en serie, siempre la corriente va a ser la misma, pero el voltaje es el que va a variar. Muy bien, primero checaremos el voltaje. Tenemos nuestro multímetro a amperes. Como podemos ver, ahí está la corriente, es de 9.5 miliamperes. ¿Sí? Y en nuestros cálculos nos da 9.83. Nunca nos va a dar exactos a los cálculos, ya que se disipa por el calor o algo así las resistencias y siempre hay una pérdida. Muy bien, ahora nos dice que en el circuito en serie vamos a tener voltajes diferentes. Vamos a conectar nuestro negativo con las resistencias para checar cada uno del voltaje de ellos. Vamos a checar primero la de 220, que es la primera. Nos dice que nos da un voltaje de 204, 203 volts. En nuestros cálculos nos da 2.16 volts. Es casi aproximado. En la segunda, la de 1 kilo ohm, vamos a checar ahora su voltaje. Nos dice que nos da 9.33. Muy bien, y acá en el resultado nos da 9.83. La suma de ambas nos tiene que dar el voltaje total correcto, que es de 12. Aquí al sumar las dos nos da 11.99. Igual de este lado, si checamos de un lado al otro, nos va a dar un total de 11.37, 38. Como les comento, por el calor y la disipación se pierde un poco de voltaje, de corriente y de resistencia. Ahora checaremos de paralelo. En paralelo las corrientes son diferentes, el voltaje se mantiene. Bien, entonces ahora quitamos nuestro... Conectamos. Como ya habíamos observado en este que el voltaje es el mismo, vamos a checarlo. Si lo checo en esta resistencia, es de 11.20 más o menos volts. Si lo checo en la otra resistencia, también nos da casi 11.20. Lo mismo, el voltaje se mantiene. Al ser el circuito en paralelo, lo que cambia son las corrientes. Ahora vamos a checar las corrientes. En este tenemos que dejar el circuito abierto para nada más obtener el de una resistencia, ya que si lo dejamos nos da el de ambas. Ahí está, 42.3 para la resistencia, que es la de 270, que es la primera que tenemos. Aquí nos da 44 miliamperes. Como les comento, se disipa un poco y se pierde. Entonces ahora volvemos a conectar la resistencia de 1 kilo. Y desconectamos esta para que nada más medir la otra. Hacer lo mismo y nos da de 11.4. La otra nos da de 12 miliamperes. Igual sigue siendo ya constante, pero con la pérdida. Ahora pondremos las dos para checar la corriente total. La corriente total en un circuito en paralelo es la suma de ambas. Aquí la suma nos da de 56.
Veamos cuánto nos da acá. Es de 53.2. Igual tenemos las pérdidas, pero sí estamos dentro del rango. Muy bien, ahora empezaremos con el circuito mixto. El circuito mixto se va a comprender de las primeras dos que tenemos, de 220 de 1 kilo, y nuestro circuito en paralelo que tenemos de 1 kilo y 270. De estas, al hacer el circuito en paralelo de este, nos va a dar un voltaje para estas dos y un voltaje para cada uno, como ya lo vimos en el circuito en serie. Cada uno va a tener su propio voltaje. La suma de todas las resistencias nos va a dar 1432.59. Las voy a conectar ahorita todas para checar si nos da la suma de la resistencia correcta. Simplemente puenteamos de las de paralelo a la última de serie para tener nuestro circuito, las dos en serie y estas dos en paralelo. Cambiamos a resistencia nuestro multímetro para checarlo. Vamos a ver, nos da 1420. Lo total sería 1432. Hay una pérdida, pero sí lo tenemos. Ahora vamos a conectar para comprobar nuestros voltajes en cada uno. Muy bien. El voltaje total vamos a comprobarlo primero de par a par, de lado a lado. Ahí está, 11.45, sí está pasando bien toda la corriente por nuestro circuito. Ahora, como ya hemos comentado, como es en serie, va a ir tomando un valor, va a tener un voltaje esta resistencia y un voltaje esta resistencia en paralelo. Vamos a comprobar nuestro primer voltaje. Nuestro primer voltaje es de 1.72 y como podemos ver en nuestro diagrama, nuestro primer voltaje de la corriente total, que es de 8.37 mA, por nuestra resistencia 1 de 220 nos da 1.84, que es el 1.77 que casi ahorita nos salió. Pero a nuestra resistencia 2 nos tiene que dar 8.37 volts. $7.96 es aproximado, siempre está. Y para nuestra tercera resistencia, que es la resistencia en paralelo de ambas, nos va a dar 1.7. Checamos, 1.68 es casi la más exacta. La suma de todas estas nos tiene que dar igual el voltaje que está recibiendo, 11.98. Como ya lo vimos, es casi los 12 volts lo que nos está dando. Si queremos checar la corriente total, simplemente damos, venimos, checaremos nuestra corriente total. Es de 7.8 miliamperes. Nuestra corriente total la habíamos calculado en 8.37, estamos dentro del rango. Y como podemos ver, pues esto es todo para nuestra práctica 8 de cómo se comportan nuestras resistencias y voltaje en serie, en paralelo y en mixto. Sería todo.